Un cordial saludo, distinguidas profesoras, distinguidos profesores. Vamos a dar inicio a la explicación del Demo 2, ítem 2 de las pruebas digamos que se están trabajando en el curso taller virtual preparatorio para las pruebas pedagógicas de ascenso de docentes directivos y orientadoras y orientadores. Recordemos que la única temática que estamos trabajando son estrategias de resolución de preguntas a partir de lectura comprensiva. En este caso, el día de hoy trabajaremos preguntas de selección múltiple con única respuesta, pero el formato que vamos a abordar es de pruebas o test de juicios situacionales que pueden ser de caso o de contexto. En la literatura internacional se conoce como test de juicios situacionales. En la literatura colombiana se maneja más el concepto de pruebas de juicios situacionales. Pueden ser de caso o de contexto. Recordemos que estos son talleres de entrenamiento, preparación y aprestamiento que tienen un correlato directo con los procesos de asimilación, sensibilización, acomodación, habituación, preparación y entrenamiento. A todo esto se le denomina genéricamente aprestamiento, que es propio para la presentación de pruebas de alto rendimiento. Bueno, la metodología que vamos a utilizar es leer la pregunta, pero la vamos a leer directamente con la plataforma de Google Form y después regresamos ya a ver la pregunta en propiedad y trabajar con la pregunta. Entonces, inicialmente vamos a presentar la pregunta. Que se hizo en Google Form. Entonces, observamos acá la pregunta. Este es el Demo 2, ítem 2 del curso taller. Bueno, son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Recordemos que estas son pruebas de juicios situacionales. Este tipo de pruebas de juicios situacionales los viene trabajando en Colombia la Comisión Nacional del Servicio Civil en los últimos años. Antiguamente no trabajaba este formato, trabajaba el formato tradicional o clásico. En los juicios situacionales se abordan normalmente casos o se abordan contextos. Estos pueden ser realistas o pueden ser hipotéticos. Normalmente consta de tres opciones o tres alternativas, A, B y C. Estos tres conceptos son clave tenerlos en cuenta porque desde el punto de vista probabilístico esto es una ganancia para el concursante. Es decir, a quienes les gusta la probabilidad, este tipo de preguntas tiene una ventaja muy grande frente a las que tienen 4 o tienen 5 opciones de respuesta. Entonces, una ventaja que tiene este tipo de pruebas de juicios situacionales. Normalmente los juicios situacionales tienen un caso. También se le dice caso, situación, contexto o escenario. Estos son palabras sinónimas y pueden ser realistas o hipotéticos. Normalmente se presenta aquí este caso. Por ejemplo, cuando son contextos, normalmente se trabajan contextos de algún autor y por supuesto se cita y sobre él se elaboran preguntas. También hay que tener en cuenta que con un caso uno puede diseñar 3, 4, 5 preguntas y así es posible que se presenten en caso de que sean este formato del que se utilice en la prueba de ascenso. También es necesario tener en cuenta que obligatoriamente en este tipo de formatos de juicios situacionales se presenta el caso y un enunciado o instrucción y pregunta. Entonces, aquí es enunciado o instrucción, es decir, este es el enunciado o instrucción y además la pregunta, es decir, la pregunta está inmersa ahí, está de manera tácita. Démonos cuenta que aquí no tiene signos de interrogación, sino que va a continuar. Es decir, tendría en cuenta el establecimiento, tendría en cuenta la conformación, tendría en cuenta la realización. Es decir, que se lee de manera continua y solamente aquí al final tiene el punto final. Mire, en la A tiene aquí en innovadores, en la B adhesión y en la C precisos. Listos. Visto ya el esquema global, entonces ahora sí podemos entrar a la lectura y después al análisis y resolución de preguntas. Leamos entonces. Caso, situación, contexto o escenario. La Secretaría o Coordinación de Educación del municipio de La Perlita
propuso un nuevo diseño curricular por competencias para enfocarse en habilidades del siglo XXI y adaptado al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. La entidad educativa, el ensueño, debe reestructurar sus programas para adecuarse, pero algunos docentes se oponen argumentando que deben mantener los enfoques tradicionales que siempre han trabajado. La coordinadora académica debe gestionar este proceso de innovación curricular integrando a toda la comunidad educativa, ya que implementar los cambios depende que logre vencer esta resistencia al cambio. El éxito en conducir este proceso de transformación curricular es clave para acatar la solicitud de renovación pedagógica de la citada Secretaría y generar un currículo pertinente a las necesidades de los estudiantes actuales. Enunciado. Teniendo en cuenta el caso o situación anterior y tomando en cuenta las teorías más relevantes sobre gestión del cambio, usted como coordinador académico, al realizar un plan de acción para conducir en forma efectiva el proceso de innovación curricular en la institución educativa, tendría en cuenta el establecimiento de canales de comunicación efectiva para socializar la visión del cambio curricular y la realización de talleres de capacitación docente en enfoques pedagógicos innovadores. Tendría en cuenta B, la conformación de un equipo líder para transformación e ir implementando el cambio por etapas y la implementación de estrategias de motivación y liderazgo adaptativo para ganar adhesión. Tendría en cuenta C, la realización de un análisis detallado del clima organizacional para identificar las fuerzas impulsoras y restrictivas y el diseño de metas y objetivos claros, asignando responsables y cronogramas precisos. Bueno, listo. Leída la pregunta, entonces ahora nos vamos a regresar a la presentación de PowerPoint. Vamos a organizar bien la presentación y entramos ya al análisis de resolución de la pregunta. Bien, ya no vamos a leer todo este encabezado, pues ya sabemos de qué se trata. Ya hemos leído toda la pregunta, entonces vamos a concentrarnos de lleno a la pregunta. Entonces, punto clave, queridas y queridos profesoras y profesores. Siempre que se va a empezar a resolver, hay que trabajar de manera muy juiciosa la pregunta, el sitio donde está la pregunta. En algunos casos, como se vio en el demo 1 y como se va a ver en el demo 3, el enunciado de instrucción no necesariamente tiene que estar. En este caso de los juicios situacionales sí está, casi siempre está. Eso facilita un poco didácticamente el proceso. Aquí estamos viendo lo siguiente, teniendo en cuenta el caso o situación anterior, es decir, teniendo en cuenta esto y tomando en cuenta las teorías más relevantes sobre gestión del cambio, entonces es importante que la persona tenga algunos conocimientos de gestión del cambio. Entonces, para eso existen una serie, digamos, de teorías, de gestión de cambio, como las teorías de Lewin, las teorías de Kopter, o las teorías de los campos de fuerza, las teorías situacionales, las teorías del cambio de Bridger, las teorías de la innovación disruptiva, en fin, existen muchas teorías sobre las teorías del cambio, ¿no? Dice usted como coordinador, entonces démonos cuenta que aquí ya se está haciendo una referencia explícita a quién está referida la pregunta. ¿A quién? A un coordinador o un directivo, digámoslo así. Ojo, no hay que confundir con la Secretaría o Coordinación de Educación. Recordemos que en algunos municipios no se llama Secretaría de Educación, sino Coordinación de Educación. En este caso, seguramente es un municipio relativamente pequeño. Entonces, no se puede confundir esta coordinación con esta coordinación. Y siguiente, aquí nos va a decir... teniendo en cuenta, por aquí dice, y la coordinadora académica, mire, entonces, ojo, no confundirse con estos. Esta es la coordinación administrativa
que maneja los hilos de la educación en el municipio La Perlita. Esta es la coordinadora del colegio El Ensueño. Y esta es la pregunta para la persona que va a resolver la pregunta como tal o que está en el ejercicio del concurso de méritos. Entonces son 3 niveles. Siguiente. Estoy viendo aquí que dice teniendo en cuenta, mire, teniendo en cuenta, aquí tomando en cuenta, se repite, y aquí tendría en cuenta. Entonces, ojo, esto puede dar a entender que la persona que está haciendo la pregunta tiene un reiterado convencimiento de una muletilla, como se dice popularmente. Bien, esto no puede servir de distractor, sencillamente para conocer el proceso. Veamos cómo está diseñada la pregunta, porque aquí tendríamos que trabajar fuerte, teniendo en cuenta este caso y teniendo en cuenta las teorías sobre la gestión del cambio. Es necesario entonces trabajar el plan de acción, que es lo que se está pidiendo, un plan de acción para conducir en forma efectiva el proceso de innovación curricular. Entonces, plan de acción para conducir en forma efectiva la innovación curricular. Recordemos que hay una situación concreta, que hay unos profesores que se están oponiendo al cambio, es decir, hay resistencia al cambio en la institución educativa. Bien, empezamos. En la forma en que se estructura cada una de las opciones, la A, la B y la C, nos damos cuenta que aquí hay un punto y coma. Mire, hay un punto y coma y hay una I. Quiere decir que aquí hay 2 procesos. Uno, el establecimiento de canales, etcétera, y la realización de talleres. En la opción B también tenemos comillas, disculpe, punto y coma y el conector I. Recordemos que el conector I es de agrupación de suma o es un conector copulativo. En este caso, es importante tener en cuenta que esta I juega 2 papeles, tanto la I desde el punto de vista gramatical, pero también desde el punto de vista lógico. Eso quiere decir, ojo lo que voy a decir, quiere decir que ya no tengo 3 opciones, sino tengo 6 opciones. Esto es una ventaja grandísima. Recuerden, si tengo la coma, o en este caso punto y coma, y la I, hay 2. La B tiene 2 y la C tiene 2. Lo cual quiere decir que hay 6 opciones. Esto es una ventaja grandísima, porque una sola que esté mal inmediatamente elimina las otras. Bien, existen muchas formas, muchas estrategias. Vamos a optar por una estrategia que se llama de primera impresión negativa, de cuál es la que inmediatamente, sin mayor detalle, yo puedo decir es incorrecta. Y estoy mirando establecimiento de canales de comunicación, realización de talleres, conformación de equipos, implementación de estrategias, realización de análisis detallado y diseño de metas. Aquí yo puedo detectar rápidamente que la realización de un análisis detallado del clima de identificar fuerzas me va a demorar mucho tiempo y voy a perder, digamos, oportunidades de trabajo, porque este es un caso concreto, es un coordinador que necesita hacer un plan de acción y esto hay que hacerlo rápido. Entonces ya prácticamente puedo decir que la primera parte de la C no es nada. Chao pescado, como decimos en popular colombiano. Quiere decir que la eliminamos. Y nos quedarían las otras 2. Esta es una estrategia. Puede ser de manera negativa o positiva. Uno puede decir también de manera positiva. ¿Cuál es la que a primera vista yo considero que es correcta? Por ejemplo, conformar un equipo líder sería importante. Establecer canales de comunicación efectiva también puede ser importante. Realización de talleres no tan importante. Implementación de estrategias de motivación más importante. Quiere decir que ya aquí puedo detectar otro elemento, que entre la B y la A es mucho más precisa la B y ya prácticamente queda resuelta la pregunta, porque si queda eliminada esta parte, inmediatamente la única correcta sería la B, dado que en la C ya eliminamos esta parte.
Bien, esa es otra estrategia. Van dos estrategias. Tercera estrategia, clave, la que más recomiendo. Como son 6 partes, puedo, digamos, contrastar cada una de las partes entre una y otra para poder descartarla. Entonces, voy a tomar la A contra la B. Entonces, digo, establecimiento de canales de comunicación efectiva y conformación de equipos líderes. Digamos que no tengo mucha precisión, están como iguales en términos de la interpretación de lo que estoy leyendo, pero cuando digo la realización de talleres de capacitación docente en enfoques pedagógicos innovadores y la implementación de estrategias de motivación, es mucho más cercana a esta. La implementación de estrategias porque está atacando ya de manera concreta un plan de acción. En este caso, hasta que el coordinador dedique tiempo para hacer procesos de capacitación docente y todo, pues va a gastar mucho tiempo. Por tanto, digamos que en términos de precisión, tal como está planteada la pregunta, que son plan de acción donde es necesario ubicar fechas, datos concretos, responsabilidades, es mucho más efectiva la B en esta parte de la implementación. Por tanto, eliminaría esta parte, mire, la eliminamos y al eliminar una sola, como está con la I, que es un conector copulativo, es decir, es obligatorio, prácticamente queda eliminada toda la A. Entonces ya descartamos la A. Ahora vamos a comparar la B contra la C y tengo 4 posibilidades. Conformación de equipos líderes versus realización de un análisis detallado del clima de organización, etc. En este caso demos cuenta cómo necesitamos un plan de acción de forma efectiva, es decir, esto es para allá, por decirlo de alguna manera, y en cambio empezar a hacer un análisis detallado no quiere decir que no se haga, se puede hacer por supuesto, pero estamos viendo la pregunta en su contexto, es un plan de acción. Quiere decir que esta parte en relación con la primera parte de la B tiene menos opciones. Por tanto, como está unido con el conector I, prácticamente queda eliminada la C y ya nos queda conformada que la correcta es la B. Listo. El proceso de diseño de metas, objetivos claros, asignando responsables. Esta parte puede ser correcta, pero ya como esta parte es incorrecta, ya no tendría sentido. Entonces, ojo, repito esta parte. Esta primera parte de la opción B es incorrecta y la segunda parte puede ser correcta, pero como está con el conector I, es obligatorio que los dos sean correctos o incorrectos. En este caso hay una incorrecta y por tanto prácticamente queda por fuera de foco la C, la opción C. En este sentido, entonces ya podríamos decir prácticamente que la opción correcta es efectivamente la B. Es una pregunta muy interesante desde el punto de vista del análisis de lo que es una estrategia o unas estrategias. Finalmente, queridos profesores, queridas profesoras, es importante tener en cuenta que no es una sola estrategia la que se aborda en una pregunta. Son varias preguntas que se realizan de manera simultánea o una por una. ¿Y por qué es importante trabajar varias estrategias? Porque necesitamos asertividad. Es decir, la asertividad se permite gracias a que estamos trabajando varias estrategias. En este caso tenemos la certeza total que la correcta es la B. Ahora, que uno esté de acuerdo o que no esté de acuerdo, eso es otro tema. Aquí tenemos que estar sometidos a lo que dice la pregunta en su texto. Por eso se trabaja lectura comprensiva. Ahora bien, uno puede decir que todas las opciones son correctas desde el punto de vista genérico. En ese caso, entonces podríamos decir que el establecimiento de canales es correcto, que la conformación de equipo es correcto, que todo es correcto. Pero tenemos que enfocarnos que es una pregunta de selección múltiple donde es una sola la respuesta correcta. Por tanto, tenemos que buscar la que más certeza tenga. Bien, queridas y queridos profesores, muy amables, hemos terminado el Demo 2, Pregunta 2. Hasta una nueva oportunidad. Que estén bien.